Hay muchas historias que son terribles en el ámbito de la seguridad. Ciudad Juárez fue el paradigma de todo esto durante años. Desde las llamadas mujeres muertas de Juárez hasta la violencia de Villas de Salvarcar, esa ciudad fronteriza llegó a ser calificada como la más violenta y la más insegura del mundo. Hola, Viviana, ¿qué tal? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bueno, hoy Ciudad Juárez no ha recuperado por completo su seguridad, pero ha tenido avances notables. Juárez no es hoy el paradigma de la violencia, pero sí como lo fue Tijuana antes, de la posibilidad de recuperar la normalidad y la paz. La baja de los homicidios en Ciudad Juárez es multifactorial. Así lo cree Eunice Rendón, doctora y maestra en Sociología Política por el Instituto de Estudios Políticos de París. En un artículo publicado en animalpolitico.com, a mediados de diciembre de 2012, afirmó que la dinámica comunitaria y social de la ciudadanía en Juárez, así como las acciones de la sociedad civil, es el principal factor de la baja de asesinatos. Aunque también cuestionó si esta disminución se debe a que el crimen organizado ha redefinido su territorio o si el programa Todos Somos Juárez del gobierno federal ha impactado en el sentir de la sociedad. Para las autoridades tanto de Chihuahua como de la administración Calderón, el logro más importante para cambiar la imagen de esa ciudad fronteriza fue la estrategia Todos Somos Juárez, que arrancó en febrero de 2010. El 30 de noviembre pasado, la Mesa de Seguridad Juarense informó los avances registrados entre el 5 de abril y el 20 de noviembre de 2010. Con los 7 ejes principales que la rigen y se mantienen en operaciones, se busca disminuir los niveles de violencia. Eje 1. Despliegue territorial con patrullaje. Se atendieron colonias de alta incidencia delictiva, llevando a cabo 360.200 patrullajes terrestres, 254.000 patrullajes por cuadrantes, 67.800 patrullajes en corredores seguros y 428 patrullajes aéreos. Eje 2. Corredores seguros. Se estableció como principal corredor seguro la zona PRONAF, donde se han erradicado secuestros, extorsiones, cobro de piso, robo a negocio con violencia, robo a transeúnte y homicidio. Eje 3. Centro de Emergencia y Reacción Inmediata. Reportaron 5.828 denuncias anónimas, con 71% de los casos concluidos y el resto en proceso. Eje 4. Combate a giros negros. Se clausuraron 12 establecimientos. Eje 5. Atención integral al delito del secuestro, extorsión y cobro de piso. La Policía Federal atendió 1.089 casos de extorsión. En el caso de cobro de piso, se atendieron 551 expedientes, mientras que por el delito de secuestro hubieron 69 casos. Se detuvo a 68 presuntos secuestradores y desarticularon 10 organizaciones delictivas. Eje 6. Unidad de inteligencia en contra de la estructura criminal. Destacaron las detenciones de capos como Arturo Gallegos Castrejón, el farmero, presunto líder de los aztecas del cártel de Juárez, en noviembre de 2010. Se le vincula al tráfico de drogas, extorsión y homicidios, incluyendo 14 jóvenes de la colonia Villas de Salvarcar, 3 personas vinculadas con el consulado estadounidense y 5 policías federales. La de José Antonio Acosta Hernández el Diego, en julio de 2011. Identificado como líder del cártel de Juárez y vinculado con 1.500 homicidios. También Noé Salgueiro Nevares, el Flaco, capturado en agosto de 2012, quien es identificado como el fundador de Gente Nueva, grupo operativo del Cártel del Pacífico. Y la de José Antonio Torres Marrufo, el Marrufo, presunto líder de Gente Nueva, aprehendido en febrero de 2012. Eje 7. Escuela Segura. Se atiende la formación temprana de valores y fomenta la cultura de la denuncia y prevención del delito. Para el especialista Eunice Rendón, los resultados del programa Todos Somos Juárez fue consecuencia del involucramiento de la ciudadanía, pues aseguró que las organizaciones de la sociedad civil son las que conocen la problemática de la violencia, así como las oportunidades para salir de ella. Ciudad Juárez, aseguran, ya no es la misma. En la última década, cada vez que se nombraba a esta ciudad fronteriza, venían a la mente los feminicidios, los robos con violencia, los picaderos, el control del narco y los homicidios violentos que se cometían a diario. Incluso, su triste fama traspasó fronteras, al grado de que en otros países recomendaban no viajar a México, especialmente a Juárez. Hasta hace 2 años, las calles de la ciudad lucían prácticamente vacías. El miedo se sentía por la imposición de las balas, las ejecuciones, los levantones y extorsiones. Ahora Juárez se transforma y la visión que se tiene de ella es diferente. Para el especialista Eunice Rendón, hay dinámicas distintas y efectos que se han generado en la ciudad.
Los homicidios y la violencia fueron a la baja de manera constante en 2012. En 2009, en Ciudad Juárez se concentraron 30% de los homicidios dolosos relacionados con la delincuencia organizada que se cometieron en el país. En 2010, Ciudad Juárez presentaba rasgos y efectos de deterioro social e inseguridad muy fuertes, como lo ocurrido en Villas de Salvácar, donde masacraron a 18 jóvenes que se encontraban en una fiesta. Después de lo sucedido, las autoridades de los 3 órdenes de gobierno implementaron el 17 de febrero de 2010 la estrategia Todos Somos Juárez, a través del cual se implementaron más de 294 compromisos y se invirtieron más de 6.000 millones de pesos en infraestructura social. 2010 cerró en Juárez con 3.103 ejecuciones, de acuerdo con datos de la Procuraduría General del Estado. Mientras que, según la Secretaría de Seguridad Pública Local, de enero a julio de 2011, registraron 928 homicidios, para cerrar el año con más de 1.582. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Chihuahua, en el primer semestre de 2012 hubo una disminución de homicidios de 60%, 657 homicidios dolosos de enero a junio. En agosto de 2012 se reportaron 37, y octubre y noviembre fueron los meses con menor incidencia de homicidios en 3 años. El promedio de los últimos 12 meses es de 68 homicidios por cada 100.000 habitantes. Lo que más llama la atención es el saldo blanco del 15 y 16 de diciembre de 2012. Las autoridades no reportaron ningún homicidio esos días, hecho que no ocurría en 5 años. El secuestro y la extorsión mostraron una disminución, así como los delitos de robo de autos y extorsiones. La Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua informó que de abril de 2010 a julio de 2011 detuvieron a 5.347 delincuentes, de los cuales 288 están relacionados con la organización criminal de los Carrillo Fuentes y 69 con el Cártel del Pacífico. Para Eunice Rendón, el descenso en los secuestros y extorsiones es derivado de las inversiones que se han efectuado en la ciudad, así como de la rehabilitación de espacios públicos. Actualmente están reconstruyendo y acondicionando 20 espacios deportivos, 5 gimnasios, 22 espacios públicos y 18 centros de desarrollo comunitario, además de la ampliación de los centros educativos. Se trata, sin duda, de otra Juárez. Pero para poder comprobar la magnitud de estos cambios, hay que recordar cómo estaba Juárez hace pocos años. Estamos en Villa Salvácar. Aquí el día 30 de enero en la noche se dio uno de los hechos más violentos en esta ya de por sí muy violenta Ciudad Juárez, donde hubo más de 200 ejecuciones en el mes de enero. Aquí murieron 15 jóvenes luego de una serie de ajusticiamientos que se dieron precisamente en estas casas. ¿Qué tal, Viola? Hola Jorge, ¿cómo estás? Esta es la segunda colonia más violenta de todo Juárez, donde más ejecuciones ha habido en los últimos años. Y fue precisamente en esta casa que está atrás de mí donde se originaba un festejo de cumpleaños de muchachos festejando un partido de fútbol. Estaban festejando un partido de fútbol, un campeonato, no se sabe en realidad, pero bueno, era una fiesta juvenil. Aquí recibieron, alguien informó que aquí estaban en estas casas haciendo un festejo una de las pandillas rivales. Hay 2 grandes pandillas, una son los aztecas y los otros los artistas asesinos. Al grupo de los aztecas que trabaja con el cártel que se llama de la Línea o de Vicente Carrillo, le dijeron que aquí estaban festejando los artistas asesinos. Juntaron un grupo de sicarios, de 14 sicarios, y vinieron a justiciarlos. En realidad no era así. Los levantones, las ejecuciones, las batallas campales entre bandas rivales, los heridos y los rematados en ambulancias u hospitales, los que muchas veces son asesinados en los propios funerales de sus socios, acechados por la venganza. Cuando abrió los ojos, Lucía estaba tendida en el piso arropada por unos brazos que se abalanzaron sobre ella cuando una ráfaga de balas irrumpió su tranquilidad. Apretó los ojos antes de volver a mirar a su mamá, su papá y su hermano mayor, tendidos en el piso cubierto de sangre. Los 3 estaban muertos. Solo ella y la mujer que peinaba a su mamá salieron con vida. 3 hombres fuertemente armados llegaron a la peluquería donde doña María estaba peinándose para que su marido la viera linda después de 8 años de no verlo por estar al otro lado, en los Estados Unidos. Lucía tiene 7 años, tiene el cabello lacio y llegó con el vestido salpicado de sangre al colegio donde estudiaba su hermana Vanessa, de 11. Vanessa era su única familia ahora.
Sus padres y su hermanito habían muerto a 3 cuadras de la escuela. Desde ese día, Aurora, directora de la secundaria, dice que no volvió a saber más nada de Vanessa y Lucía. La mayor no regresó a clases y la pequeña no mereció ni una nota en la sección de justicia en los medios locales. La historia de las 2 huérfanas se entrelaza con cientos de historias de horror en una de las secundarias más golpeadas por la violencia, la Técnica 41 en Ciudad Juárez. A simple vista, se ve como una secundaria cualquiera. Niñas y niños uniformados, sonrisas cómplices y una paleta a la hora del descanso. En ella conviven 1.400 alumnos de los estratos sociales más marginales. De ellos, la mitad son sicarios al mando del Cártel de Juárez o el de Sinaloa, afirma la directora a puerta cerrada. Tienen entre 11 y 16 años. Algunos lucen tatuados y otros llegan en camionetas gigantes a las puertas de la escuela. Entran a estudiar armados y hay casos de maestros amenazados por chicos de 13 años. Ninguno reprueba matemáticas ni biología, todos pasan con buenas calificaciones. La Policía Municipal y Estatal está coludida con los niños sicarios de la Escuela Técnica 41. Delatarlos a las autoridades podría resultar contraproducente para las maestras de la institución que reconocen sentirse más inseguras en su trabajo que en las calles de la ciudad. Los alumnos de la secundaria pagan 800 pesos al año por estudiar. Son hijos de vendedores ambulantes, plomeros y madres maquiladoras que trabajan de día y de noche. A la maestra de matemáticas le llaman Lupe. Un día, mientras enseñaba, al ponerse de frente a sus alumnos, vio un celular rotar por las manos de varios muchachos. Se acercó a las manos de un alumno y le quitó el teléfono. El celular traía un video donde uno de sus alumnos asesinaba a balazos y a patadas a otro compañero que había dejado de ir a estudiar de repente. El homicida mostraba con orgullo su tarea a los demás compañeros. La escuela que dirige está plagiada de niños sicarios, armados y con contactos en el mundo criminal en Juárez. No los puede expulsar de la escuela, tampoco dar aviso a las autoridades. Las maestras tienen miedo. La mayoría calla, prefieren no hablar, saben que si cuentan de más, podrían ser las próximas en aparecer en los videos de los celulares de sus alumnos sicarios. Mientras tanto, la Iglesia no ha estado ajena a la violencia generada por el crimen organizado. Sacerdote Santiago Álvarez Figueroa ofició una misa el 27 de diciembre en el municipio de Jiquilpan, en Michoacán. Al término de la homilía, se dispuso a regresar a su casa en un poblado cercano llamado Paredones. Sin embargo, sus padres y hermanos no lo volvieron a ver y hoy nadie sabe de su paradero. La Conferencia del Episcopado Mexicano ya denunció la desaparición del sacerdote y demandó a las autoridades ser eficientes en las investigaciones para encontrarlo. Por su parte, la Iglesia Católica en Michoacán inició una jornada de oración para pedir por la pronta localización del sacerdote, quien cumple ya 20 días desaparecido. El obispo de Zamora, Javier Navarro Rodríguez, lamentó que hasta ahora no haya pistas ni indicios sobre el paradero del joven sacerdote. Informó que la diócesis presentó la denuncia penal correspondiente desde el 29 de diciembre, pero que hasta ahora todo ha sido infructuoso. El secretario de Gobierno en Michoacán, Jesús Reina, aclaró que el accidente como móvil de la desaparición está descartado. Ante la denuncia se implementó un operativo en el que la familia de la víctima participó. Junto con las autoridades realizaron un recorrido por carreteras de la región en busca del joven, quien apenas cumplió un año en el sacerdocio. Las comunidades en donde se lo vio por última vez se encuentran en los límites de Michoacán y Jalisco, donde coincidentemente el cártel de Jalisco Nueva Generación se disputa la plaza con los Caballeros Templarios. Esta región limítrofe es una de las zonas más inseguras del estado debido a las constantes ejecuciones y enfrentamientos entre bandas rivales, razón por la que no se descartó la participación del crimen organizado en el rapto del sacerdote.
El caso ya ha levantado protestas de los representantes de las iglesias de distintos credos en toda la República. Aseguran que los religiosos han sufrido extorsiones, asesinatos, secuestros express, cobro de cuotas y amenazas por parte de la delincuencia organizada, al tiempo que en los templos los robos han aumentado. En el último año, al menos 32 religiosos han denunciado ser víctimas de esta situación. Las iglesias grandes, las que cuentan con más recursos, son las principales víctimas. Pero el cobro de cuota para que los sacerdotes puedan llevar a cabo eventos religiosos o congregaciones de fieles también se ha convertido en un muy buen negocio. En lo que respecta a los saqueos en templos, desde 2011 se han registrado 17 robos, en los que los delincuentes se han llevado desde instrumentos, limosnas o dinero en efectivo, vehículos y hasta figuras religiosas con valor económico. Y tampoco han estado ajenas a esa violencia las áreas protegidas del país. Para llegar a la isla San Pedro Mártir en el Mar de Cortés, hay que viajar 53 kilómetros desde las costas de Sonora o 51 desde las de Baja California. La isla es considerada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. En los últimos años, según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAMP, el ecosistema de San Pedro Mártir se ha visto amenazado por la presencia humana en la isla. Ahí, en marzo de 2011, tropas federales hallaron un laboratorio de metanfetaminas. Estaba localizado en un sitio de preservación de aves y especies marinas como tortugas perico, carey, prieta y golfina. De acuerdo con la CONAMP, en total hay 174 áreas naturales protegidas en el país, las cuales suman 25 millones de hectáreas. 44 son de alta prioridad por el manejo que se les da, entre las que destacan Isla Contoy, La Encrucijada, Laguna Madre y Delta del Río Bravo, Montes Azules, el Alto Golfo de California y Cuatro Ciénegas. Por su lejanía y difícil acceso, no solo son un paraíso para especies de animales, también se han convertido en refugio para los cárteles mexicanos. El crimen organizado, principalmente el Cártel del Pacífico y la familia michoacana, han invadido zonas naturales desde 2006 para instalar laboratorios clandestinos. Han llegado a áreas protegidas y de difícil acceso para los humanos, último lugar para muchas especies en peligro de extinción, con químicos nocivos que pueden causar daños irreversibles al medio ambiente, y que cuando son detectados se requieren costosas y complejas operaciones para limpiar las zonas. Los costos por la limpieza de un sitio contaminado pueden ascender hasta los $150,000. Durante el gobierno de Felipe Calderón se detectaron al menos 109 laboratorios clandestinos en áreas naturales protegidas. En total hallaron 126 laboratorios clandestinos y detuvieron a 45 personas. Todos los laboratorios localizados tenían distintos grados de toxicidad, según informaron las autoridades federales. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, la mayoría de los laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas se localizaron en refugios ambientales del altiplano, la frontera sur y la costa oeste del país, equivalente al 20% de todas las áreas naturales protegidas de México. Los laboratorios han aparecido en sitios con actividades ganaderas en donde la tala clandestina ha aumentado, como el bosque de la mariposa monarca en Michoacán o el bosque de la primavera en Jalisco. En estas dos áreas protegidas se ubicaron 23 narcolaboratorios. De acuerdo con el Ejército, otro de los sitios donde se produjeron metanfetaminas es el Valle de los Cirios en Baja California, un área de protección de flora y fauna en la que la CONAMP ha documentado la presencia de 2 aves y 2 mamíferos en peligro de extinción, así como especies vegetales, aves y 11 reptiles catalogados como fuertemente amenazados. Los laboratorios construidos por el narcotráfico en sus cañones desérticos fueron 5. En La Encrucijada, el volcán de Tacaná, en la frontera con Guatemala y Chiapas, los militares también localizaron laboratorios.
Otras zonas detectadas son las marismas nacionales de Nayarit, el corredor biológico de Chichinautzin en Morelos, el Cerro de las Campanas y la Sierra Gorda en Querétaro, así como en el Nevado de Toluca en el Estado de México. Mientras en Estados Unidos existen leyes para obligar a las autoridades estatales y federales a emprender rescates de sitios contaminados por metanfetaminas, en México no se ha creado algún programa de remediación de zonas dañadas por los laboratorios clandestinos y el narcotráfico. Un laboratorio de metanfetaminas produce entre 2.5 y 3.5 kilogramos de desechos tóxicos por cada 500 gramos de metanfetamina elaborada. La mayoría de los compuestos tóxicos como la acetona, el ácido sulfúrico, el sulfato de amonio, el freón, el hidróxido de sodio y el metanol, entre otros, se desechan en el agua o a la tierra, lo que posteriormente contamina acuíferos o fuentes de alimentos de animales. Pero hay detalles que son muy importantes en la política. Uno de ellos es la actitud de los partidos. Hasta hace muy poco tiempo siempre se calificaba al PRD como el partido del no. Las cosas parecen estar cambiando desde la firma del Pacto por México. ¿Por qué? Porque por lo menos, y desde la ruptura también de Andrés Manuel López Obrador y el Morena con el PRD. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el PRD ha entrado en una línea mucho más dialoguista y mucho más abierta. Hay que ponerle atención al programa que presentó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en este sentido para la modernización de Pemex. ¿Por qué? Porque extiende puentes con otros partidos, con el propio gobierno, para poder sacar una verdadera reforma energética en el país. Lo que su padre expropió por el bien de México, ahora Cuauhtémoc Cárdenas busca modernizarlo. El 18 de marzo de 1938, el general Lázaro Cárdenas expropió a compañías extranjeras la industria del petróleo. Y a más de 70 años, su hijo lanza la propuesta energética del PRD para el fortalecimiento y la modernización de la industria petrolera. No se pretenden cambios al artículo 27 constitucional, el cual delimita los alcances de la explotación, uso y aprovechamiento de los recursos. De acuerdo con el ingeniero Cárdenas, lo que se busca es darle viabilidad a la paraestatal, como ha sucedido con otras empresas estatales del mundo. Pero pues está lo que están haciendo los noruegos, por ejemplo. La empresa estatal noruega es una empresa muy exitosa, con grandes utilidades, que ha propiciado la industrialización del país, la generación de empleos, que ha apoyado la educación, la investigación científica. Está Petrobras, que es la empresa brasileña, está la empresa de Arabia Saudita, que es una empresa totalmente estatal. La propuesta, aclaró, no abre la participación de la iniciativa privada. La industria petrolera va mucho más allá de solo petróleos mexicanos. Esto es, en México hay muchas industrias, muchas empresas, por ejemplo en la petroquímica privada, en Puebla, en Salamanca, en Monterrey, en Altamira, donde pues no participa Petróleos Mexicanos, o donde participa solo parcialmente. Cuauhtémoc Cárdenas aseguró que es necesario aplicar una agresiva política de inversión pública a la exploración y producción. La simple apertura no atrajo la inversión. Faltó el estímulo justamente de una política que fuera atractiva para los inversionistas. Faltó que, pues en todo caso, si no había inversión privada, pues hubiese la inversión de propio Petróleos Mexicanos, que no la puede hacer o no la pudo hacer justamente porque, entre otras cosas, la Secretaría de Hacienda no deja que Petróleos se maneje como una empresa productiva e invierta donde tiene que invertir. Y para ello, según el documento presentado, Pemex requiere de 8 puntos importantes: cambios en régimen fiscal, autonomía presupuestal y de gestión, fortalecimiento de la Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, tarifas, precios y subsidios de combustibles. Convertir al Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros en un organismo financiero, impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico y lograr una transición energética cuidando del medio ambiente. Se requiere de cambios mayores pues en lo que hace a las leyes. Es necesario simplemente tomar decisiones de que se quiere que Pemex opere de una manera distinta, y en vez de estarle cobrando por adelantado los impuestos,
pagará lo mismo o más, pero conforme lo hacen las demás empresas que actúan en la vida económica de México. Cárdenas afirmó que Pemex no ha podido cumplir con su objetivo por falta de inversión pública, debido a la pesada losa fiscal que carga nuestro organismo público. Mire usted, este plan, como usted vio en el reportaje, lo había presentado prácticamente en los mismos términos hace ya tiempo Cuauhtémoc Cárdenas. Lo que sucede es que Andrés Manuel López Obrador prácticamente lo había dejado de lado. Este proyecto de Cárdenas está ahí en el papel, en los hechos desde la pre-campaña del 2006. Se ha ido actualizando, se ha ido transformando, pero sigue conteniendo los mismos puntos. No todos serán viables y en no todos podrá haber acuerdo, pero hay varios capítulos que sientan las bases, como decíamos, para tender puentes, para sacar una reforma energética donde la mayoría de las fuerzas políticas sí participen y sí estén de acuerdo. Ojalá así sea. Recuerde que la señal digital de Proyecto 40 tiene cobertura nacional y es completamente gratis. Un saludo a todos nuestros amigos que nos ven en Metepec, en el Estado de México, a través del canal 6.2. Ahora sí, ya nos vamos, Viviana. Ya nos vamos, Jorge, pero no se pierda, lo tomas o lo dejas, con María Amparo Casar y Leonardo Curcio, todos los jueves, terminando Todo Personal. De primero Todo Personal y luego se queda con Curcio y María Amparo Casar. Ya nos vamos, que descanse, que la pase muy, muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Jorge. Gracias, Viviana. Recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias. Me emociona y otras tantas me hace daño.